The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenos días. Mi nombre es Nicolás Gómez. Yo soy ingeniero de preventa en B-Secure. Soy el encargado hoy de presentarles a ustedes el mensaje que tenemos sobre lo que son la gestión de dispositivos móviles. Durante la presentación vamos a ver lo que son las nuevas tendencias de trabajo móvil, las ventajas y los retos que estas traen a las organizaciones y cómo acercarnos a gestionar y administrar ese tipo de dispositivos. Por favor, las preguntas que les vayan surgiendo, escríbanlas en el espacio de preguntas del webinar y las trataremos al final de la presentación. Bueno, antes de hablar de comenzar a acercarnos a lo que son la gestión de dispositivos móviles, tenemos que comenzar a preguntarnos por qué se está viendo este movimiento a nivel nacional y bueno, también a nivel global, de organizaciones acercándose y comenzando a preocuparse y averiguar sobre lo que son las soluciones de gestión de dispositivos móviles. Y la respuesta, digamos que es simple. Nos encontramos ahorita en el mundo organizacional frente a cambios muy importantes en la forma en que estamos trabajando. Los entornos de trabajo actuales son o comienzan a ser completamente móviles y cambian la estructura en la que se están desarrollando las organizaciones. Vivimos en este momento una tendencia móvil muy fuerte que en alguna forma están siendo impulsada por cambios sociales, como lo son la reorganización de las ciudades. Vemos ciudades cada vez más grandes, vivimos en ciudades metrópoli cada vez más grandes, con centros empresariales y con centros de negocio cada vez más difíciles de accesar. Además encontramos lo que es la reorganización del trabajo, que no es más que la descentralización de las empresas, donde es común ver usuarios que visitan y empleados que visitan menos y menos las oficinas y comienzan a mover este trabajo a lugares como lo son la casa, el automóvil, un centro comercial, entre otros. Este tipo de comportamientos y cambios sociales, unidos a movimientos ya conocidos como lo son la globalización y el traslado de la información hacia la nube, han impulsado un cambio en las tecnologías y han llevado a la migración hacia tecnologías móviles. Es importante ver esto de esta forma y entender que ha sido el comportamiento social, el comportamiento de las compañías y de los individuos los que han generado un cambio en la tecnología, los que están pidiendo un cambio y una adaptación de la tecnología, y no estamos siendo nosotros los que nos adaptamos a las tecnologías actuales. Como consecuencia a estas tendencias, las organizaciones y el mercado en sí se están preocupando cada vez más por encontrar una forma de gestionar esta cantidad de dispositivos que se encuentran ahora en el día a día y acercarnos a lo que son las políticas de seguridad y administración de las empresas para, digamos, adoptar este tipo de tendencias sin generar cambios o efectos negativos sobre las organizaciones y en específico sobre los departamentos de tecnologías de información. Pero bueno, digamos que también pueden existir o existen compañías, organizaciones que entienden que este cambio tecnológico se da y este cambio de tendencias está más orientado hacia el usuario final y por ser una tendencia de usuario final no afecta a sus compañías, no afecta la forma en que trabajan, por lo cual no es importante considerar una solución de dispositivos móviles. Vamos a presentar 4 razones por las cuales una compañía de estas no consideraría o no debería considerar una solución de gestión de dispositivos móviles. La primera razón que encontramos es que este tipo de compañía le tiene que encantar el trabajo extra. Digamos que puede que no estén muy colgados de trabajo y tengan personal de sobra, y les encanta, digamos, como primero que cada usuario visite el departamento de IT con cada uno de los dispositivos que tenga,
haciendo solicitudes de soporte, haciendo solicitudes de configuración sobre el equipo. No debería de ser o no debería incomodarles soportes excesivos generados por los usuarios que son proactivos y que generan sus propias configuraciones tratando de acceder a los recursos sin ningún tipo de guía y terminan de alguna forma dañando algunas de las funcionalidades de los equipos. Este departamento IT tiene que encantarle realizar configuraciones como lo son correos electrónicos, entregar la clave de la red inalámbrica todo el tiempo y tener que tocar dispositivo por dispositivo para hacer estas configuraciones. Por último, encontramos que cuentan o deberían contar con expertos en todos los sistemas operativos, como lo son Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, teniendo en cuenta que estos sistemas operativos cambian dependiendo de qué hardware o para qué hardware están enfocados. Como segunda razón, este tipo de organización debe ser inmune a las malas intenciones, considerando que no habrá ni hay ni habrá malas intenciones de sus empleados, que el uso que le dan a los dispositivos móviles es siempre el correcto, está guiado por políticas de buen manejo de este tipo de dispositivos y que nunca van a poner en riesgo la información tanto personal como de la organización. Igual es importante también, digamos que si en algún momento se llegara a perder esta información o a poner en riesgo, este tipo de compañías deben considerar que su información no es sensible, que no es crítica y que la pérdida de este tipo de información no generaría pérdida de la credibilidad de la empresa y no encontrarían de pronto entidades que puedan sancionarlas o leyes que puedan sancionarlas por este tipo de acciones como lo son la 1581, entre otros. La tercera razón sería que los usuarios de este tipo de organizaciones deben estar blindados a los cambios tecnológicos. Este tipo de empresas pensarían que los celulares, y entienden que los celulares simplemente se usan para hacer llamadas. Nadie de sus usuarios trabaja en los dispositivos móviles. Digamos que si que lo usan para algo diferente a hacer llamadas sería simplemente con medios recreacionales. No tienen empleados que usen el equipo móvil, las tabletas, para generar no sé, reuniones en sus agendas o revisar el correo electrónico. Y cuentan con un organigrama y con un esquema todavía de horarios de 8 a 5, en los cuales no existe el tipo de usuario que tenga requerimientos o que necesite acceso a la información de la empresa por fuera del horario normal o por fuera del lugar de trabajo. Por último, y yo creo que la más interesante, la más importante, en esta empresa se entiende que la era móvil es simplemente una moda pasajera, que no viene con efectos, que es algo que no va a durar ni va a cambiar la forma de trabajo de las organizaciones. Lo identifica gracias a que los smartphones y las tabletas no son populares entre sus usuarios. El departamento IT, digamos, hace una revisión y encuentra que el computador de escritorio y el portátil cubren todas las necesidades de la compañía y concluyen que este tipo de tendencias no solamente son pasajeras, sino que no van a tener efectos sobre la forma en que trabajan, no mejoran la productividad de los usuarios y no es necesario tenerlas en cuenta porque no van a generar cambios en el negocio. Si para ustedes no aplican este tipo de razones y si tienen en ese momento ya han tenido problemas y ya se encuentran en ese momento en el que no saben qué hacer, si permitir el acceso o no permitir el acceso a la organización de este tipo de dispositivos, entonces la información que les vamos a presentar ahora va a ser de vital importancia. Bueno, una vez entramos a revisar bien la tendencia tecnológica, sobre todo en nuestras empresas y en nuestro país, es importante identificar y comenzar con una premisa que Colombia es un país móvil. De fuentes como lo son Portafolio, El Espectador y El Tiempo, encontramos los siguientes números. El nivel de penetración de tablets y smartphones en Colombia es el más alto en Latinoamérica y se encuentra entre los primeros del mundo, por encima de países como lo son México, Brasil y Chile. Cerca del 34% de la población
tiene en este momento una tableta. Y se están importando alrededor de 12 millones de teléfonos celulares al año, de los cuales más del 50% son dispositivos inteligentes. Estos tres datos nos hacen pensar que esa brecha de tecnología que encontrábamos en décadas anteriores frente a países grandes e industrializados, en cuanto al usuario final, se ve disminuida fuertemente y estamos en este momento contando con una sociedad que en tecnología de acceso está en la punta. Este tipo de cosas cada vez se ven más reflejadas en las organizaciones, se están moviendo, se está trasladando a pasos agigantados. ¿Cómo podemos saber esto? Estoy seguro que ya a varios de ustedes les ha pasado que existe un desborde de solicitudes de acceso a recursos empresariales desde dispositivos móviles. Solicitudes que normalmente no son formales, sino que simplemente se hacen al departamento de IT. Lo que nos hace pensar que la necesidad de acceso a la información flexible y rápida sigue existiendo. Lo único que ha cambiado es que la forma de solucionarla o la tecnología que estamos implementando para solucionarla. En la historia de las tecnologías en las organizaciones hemos visto que existen puntos específicos de la historia donde las necesidades de acceso de los usuarios finales han hecho que los departamentos de IT adopten nuevas tecnologías y nuevos procesos, en algunos momentos de forma lenta, en otros de pronto lo han aceptado más rápido, para suplir las necesidades de este usuario, lo que genera retos importantísimos en los departamentos de IT y la gerencia en general, de cómo entrar a gestionar este tipo de nuevas tecnologías, a adoptarlas, sacar el mayor provecho de ellas, sin que se vuelvan un dolor de cabeza y sin que se vuelvan un hueco en la seguridad de la información. Aquí tenemos varios ejemplos, uno por década. En los 80 vimos la entrada de los computadores desktop personales. En los 90 se da el boom del acceso web hacia recursos de la empresa, como son los correos corporativos. Al final de los 90 y al comienzo de la década de los 2000 encontramos la integración de los laptops a los procesos de la compañía. Digamos que es la primera forma de integración de movilidad. Comenzamos aquí a ver la primera movilidad de la información. La información ya no descansa en forma física dentro de mi empresa, en el perímetro de mi empresa, sino que comienza a salirse de una forma estática con los portátiles. Y ahorita en la década del 2010 al 2020 comenzamos a ver la migración hacia el trabajo con dispositivos móviles y BYOD, que ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿de qué se compone esta nueva tendencia móvil? La nueva tendencia móvil se compone de 5 factores importantes que han ido jalonando y pidiendo aceptación de esta tendencia dentro de las empresas. Lo primero es el BYOD. BYOD traduce Bring Your Own Device, que es simplemente un proceso de trabajo en el que los empleados usan dispositivos propios de cómputo y de acceso para desarrollar sus labores cotidianas dentro de la empresa. Seguido por el home office. Home office ya lleva un buen tiempo en el cual los empleados visitan cada vez menos las oficinas y comienzan a desarrollar todo su proceso desde la casa, con las comodidades de la casa y de pronto ahorrando gastos, tanto para el usuario como para la empresa, de espacios y recursos institucionales. Uso de dispositivos móviles como herramientas de trabajo, y es el que estamos encontrando ahora. Ya los smartphones y las tabletas no son simplemente para hacer llamadas, no son simplemente para la vida personal, comienzan a convertirse en herramientas importantísimas, herramientas para llevar un seguimiento del trabajo, acceso a recursos importantes, al correo. Entonces se vuelven una herramienta casi que de la misma importancia que el portátil o el equipo de cómputo. Comienzan a verse necesidades de conexión en cualquier lugar y en cualquier momento, el llamado Connection Anywhere, Anytime, donde mis usuarios comienzan a pedirme acceso a los recursos por fuera de la compañía de una forma fácil y flexible. Y por último, lo que nosotros identificamos como el futuro de este tipo de tecnologías, que venían siendo la conectividad web a dispositivos antes no solamente improbables, sino impensables. Ya encontramos neveras con conexión web,
televisores inteligentes, equipos de sonido, no solamente con conexión web, sino con conexión a todo el entorno de vida de las personas. ¿Qué ventajas trae para el usuario y para las organizaciones la adoptación de estas tendencias? Adopción. Para el usuario, ¿qué encontramos? Un acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, agilidad en los procesos, en el trabajo y en la movilidad. El usuario comienza a tener disposición de su información en cualquier momento que lo necesite. Y por último, una satisfacción laboral. ¿Por qué satisfacción laboral? Porque es el que está escogiendo el hardware con el que va a interactuar con los recursos de la empresa, y es el que va a adecuar esto a lo que vaya necesitando. ¿Qué ventajas trae para la organización? Y es algo que nos interesa muchísimo. El aumento de la productividad individual de los usuarios. ¿Por qué? Porque yo comienzo a darle acceso a mis usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar. Tenemos respuestas mucho más rápidas a requerimientos, tenemos respuestas mucho más rápidas de trabajo. Ellos pueden, sin importar en dónde se encuentren, en qué lugar del mundo, en qué tiempo, dar respuesta a procesos institucionales. La disminución de costos de licenciamiento y de costos de hardware, porque todo este proceso de licenciamiento y de adquisición de hardware se le está trasladando al usuario. Es él el que tiene que manejar todo el mantenimiento de sus equipos y el licenciamiento de esto. Y por último, somos en este momento capaces de entregar a los usuarios hardware dimensionado a las medidas de las necesidades específicas. Por ejemplo, comenzamos a dejar de ver usuarios que solamente requieren acceso web con equipos portátiles o de desktop con un procesamiento altísimo para otro tipo de cosas. O por ejemplo, la fuerza comercial que está todo el tiempo en la calle, que está todo el tiempo moviéndose, deja de tener un equipo grande dentro de sus maletas y comienza a adaptarse a tabletas pequeñas que se adecuan más a las necesidades de ellos. Gracias a esto, según Citrix, un estudio que hizo Citrix, el 70% del soporte se reduce implementando este tipo de políticas y tendencias, y hay en este momento un 90% a nivel mundial de instituciones que ya han desplegado o están pensando en desplegar terminales móviles a sus usuarios. Bueno, pero ¿qué retos trae además adoptar estas tendencias? Nos trae retos muy importantes, sobre todo en la parte de gestión, seguridad y costos operacionales. Son retos que es importante mirar antes de entrar a adoptarlas. En la parte de gestión de la información encontramos que es difícil para las organizaciones escribir esa línea o dibujar esa línea en donde se encuentran cuáles son dispositivos de la empresa, cuáles son dispositivos de las organizaciones, y para esos dos casos, hasta dónde puede la empresa o el usuario llegar en acceso a información, sea la empresa o sea institucional, y hasta dónde puedo yo como institución, como departamento de IT, controlar estos dispositivos. Lo que me lleva a la necesidad de definir políticas de privacidad y buen uso de la información, gracias a que la rotación y movilidad de la información digamos que se escala. Comenzamos a ver, ya no solamente la información se va a manejar por portátiles, sino que tenemos dispositivos móviles con acceso a nuestros recursos. ¿Qué retos además trae a la seguridad implementada por los departamentos de IT? Nos encontramos con sistemas operativos que están diseñados sin consideraciones de seguridad alguna. Si nosotros vemos sistemas operativos como Android, como Apple, son de sistemas operativos diseñados solamente para la funcionalidad que tienen que tener. Entonces, tienen miles de funcionalidades, pero la parte de seguridad se da como un agregado, algo adicional, pero no es su foco. Gracias a esto, según el Internet Security Threat Report del 2013, el 59% de los ataques a nivel mundial están dirigidos en este momento hacia infraestructuras móviles y tienen un número extremadamente creciente. ¿Por qué se da esto?
por el acceso rápido, fácil y gratis a los sistemas de desarrollo de este tipo de dispositivos, de este tipo de sistemas operativos. Si de pronto alguno conoce esto, para yo poder desarrollar aplicaciones sobre Android o sobre Windows Mobile, los SDKs son open source, son gratis. Para ellos hay que pagar una licencia de algo así como $200 y existe cero control sobre el tipo de aplicaciones que yo esté generando. Entonces, con un usuario, con cualquier persona que tenga suficiente conocimiento sobre este tipo de dispositivos, pueden generar aplicaciones, montarlas en los centros de distribución de aplicaciones sin ningún tipo de catálogo, sin saber si son aplicaciones permisivas o aplicaciones dañinas. Lo que nos da aplicaciones no controladas dentro de los dispositivos que van a accesar a nuestra red. Por último, encontramos retos en los costos operacionales. Si bien, digamos que entregamos el costo de licenciamiento y adquisición de hardware al usuario, comenzamos a entrar en costos, sobre todo de personal, en lo que es la configuración de una amplia gama de dispositivos con sistemas operativos variables. Voy a comenzar a tener que desplegar como gerente de IT recursos y personal para que realicen un monitoreo y un control de los dispositivos que se están conectando a mi red interna, y se ve la necesidad de tener expertos en cada tipo de dispositivo y en cada tipo de sistema operativo para configurar todos los accesos necesarios de un usuario en sí. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos ver aquí de lo que hemos hablado? Que para garantizar la movilidad y la funcionalidad, que son las necesidades del usuario, es necesario tener una solución que permita controlar el comportamiento de estos equipos dentro y fuera de nuestras redes. Si unimos esas dos características, movilidad y funcionalidad, con administración y control, encontramos los MDM. ¿Qué es un MDM? Los MDM son soluciones de gestión de dispositivos móviles que permiten una aceptación más rápida y más fácil de las tendencias de dispositivos móviles sin generar huecos de seguridad y huecos de administración dentro de mi red y mi perímetro actual. ¿Qué debo buscar yo dentro de una solución MDM cuando la esté evaluando? Debo buscar que me permita integrar tres cosas importantísimas. Lo primero, las necesidades del usuario, que hemos identificado que son movilidad y acceso rápido. Integrar la amplia gama de dispositivos que se encuentran en el mercado y las aplicaciones y documentos que van a ser necesarios para el desarrollo de las funciones de este empleado. Estas tres cosas tienen que integrarse de una forma, digamos que transparente, con las necesidades de control y seguridad de la empresa, y lo más importante es que debe garantizar que la adecuación de este tipo de tecnologías no tengan impacto en la imagen, en el costo y en la cantidad de trabajo del grupo de colaboración de IT. Cuando yo uno todas estas con una solución de gestión, me permite visualizar todo el entorno de información móvil. Bueno, ¿qué me permite además estas soluciones de MDM hacer? Me permite mitigar los riesgos que hablábamos ahora. ¿Cómo? Controlando y asegurando los dispositivos, con administración y restricción de puertos, como son las cámaras, el almacenamiento y las antenas de comunicación. Me permite localizar, bloquear y borrarse completamente, o un borrado selectivo de los dispositivos en casos de robo o de pérdida. Permite generar chequeos de las políticas de cumplimiento, donde yo puedo verificar si el sistema operativo que están usando estos usuarios trae algún riesgo a mi organización, si estos equipos están ruteados o si tienen algún tipo de jailbreak. Puedo además restringir la conectividad a redes solamente privadas, no dejarlos conectar a redes no seguras, generar políticas de actualización y cambios y tomar acciones dependiendo si se me dan cambios, por ejemplo, cambios en la SIM card, entre otros. Y generar políticas de control de gastos. Puede generar gastos dentro de un dispositivo móvil, como lo son los planes de datos, y puedo generar políticas de control sobre esto. Por último, generar reportes de cumplimiento de las normas identificadas y eventos y acciones basados en los motores de reglas. Pero no es suficiente con
asegurar el perímetro del equipo y los puertos del equipo. También es importante que yo tenga visualización y control sobre el flujo de contenido que se está dando dentro de esos equipos. ¿Cómo lo hago? Controlando las aplicaciones y controlando la información que se está manejando dentro de los dispositivos móviles. Con listas de aplicaciones permitidas, con listas de aplicaciones negadas, con listas de aplicaciones que yo considere son requeridas para el funcionamiento, como lo son de pronto un antivirus o un acceso directo al CRM desde los dispositivos móviles. La solución de BM debe además permitirme generar instalaciones remotas sin necesidad de entrar yo al equipo, sin necesidad de tener contacto directo con el equipo, y bloqueo de las aplicaciones no permitidas. Además, es importante proporcionarle al usuario un medio de navegación web segura y filtrada. En las dos diapositivas anteriores vimos todo lo que es la parte de aseguramiento y administración de estos dispositivos cubriendo las necesidades de la empresa. Pero no hemos tocado la parte de las necesidades del usuario. Estas necesidades del usuario se tienen que generar, esas configuraciones tienen que hacerse de una forma fácil que permitan no incurrir en gastos adicionales en la configuración o en esfuerzos de IT. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la integración de servicios automática, configurando desde las plataformas de MDM sin necesidad de ir a los dispositivos finales, integraciones con servicios de directorio activo, aprovisionamiento automático de servicios como lo son el Wi-Fi, el correo electrónico, las VPNs, asegurando que con estos se acaben las llamadas a los helpdesk y a los departamentos de IT pidiendo el acceso a la red Wi-Fi, pidiendo el acceso al correo, porque toda esta configuración se tiene que dar por medio de mi consola, de administración de dispositivos. Por último, encontramos la personalización de equipos corporativos, donde podemos, si contamos con una plataforma propietaria de la empresa, personalizarlos como personalizamos los portátiles, con escritorios, fondos de escritorio personalizados, entre otros. Digamos que en este momento, de parte de la empresa y de parte del departamento de IT, es fácil identificar y entender la necesidad de la implementación de una solución de gestión de dispositivos. Pero ¿qué hacemos con los usuarios a los que comúnmente los cambios y sobre todo los cambios tecnológicos van a generar resistencia? Sobre todo cuando estamos tocando temas como lo es el control sobre dispositivos que son propiedad de ellos, la privacidad de los datos personales, que son preocupaciones que van a tener, y la más importante, que vamos a entrar a restringirle funcionalidades de equipos que ellos ya aceptaron, que ellos ya compraron y son personales. Bueno, digamos que la parte esencial y el primer paso que tenemos que dar, y esto no solamente es un trabajo del departamento de IT, sino que tiene que venir apoyado desde la gerencia administrativa, es la definición de políticas claras de uso de dispositivos y si se va a implementar de BYOD. Es importantísimo que estas políticas sean conocidas por todos los usuarios de la empresa, que se aclaren qué permito y qué no permito yo hacer para los diferentes tipos de dispositivos y que se identifiquen el tipo de sanciones que se pueden generar cuando se da un mal uso de estos dispositivos. De esta forma interiorizamos y hacemos que los usuarios conozcan la política y dónde se para la organización frente a esto. Sin embargo, no todo depende de la organización, no todo depende del departamento de IT. Es importantísimo que la solución que yo escoja como gestión de dispositivos me permita integrar soluciones y tecnologías que estén diseñadas pensando en estas preocupaciones que van a tener los usuarios. Tecnologías como el geofencing o el geoperimetraje es una tecnología que me permite generar perfiles de seguridad y de aprovisionamiento para equipos dependiendo en dónde se encuentre mi usuario o en qué contexto. Por ejemplo, yo puedo generar un perfil de bloqueo de algunos puertos cuando mi usuario se encuentre en el edificio corporativo, pero una vez él salga y se encuentra en su casa, puedo otorgarle todos los permisos sobre el dispositivo que es de él. La solución debe además permitirme sectorizar datos y identificar qué datos son de la empresa y qué datos son del usuario final,
datos como lo son las fotos, los mensajes personales, y garantizar así una administración, una visibilidad controlada sobre lo que le interesa a la empresa, que es los datos empresariales. Por último, y en el caso de que las empresas tengan modelos de BYOD y además de eso plataformas móviles propietarias, es importante que estas soluciones de MDM me permitan generar perfiles diferenciados para grupos de dispositivos diferentes. Con este tipo de tecnologías comenzamos a darle tranquilidad al usuario de que su privacidad y la funcionalidad que adquirió no será violada. Pero no es suficiente, tenemos que darle beneficios trasladados al usuario. ¿Qué tipo de beneficios? Reinicio de clave remoto en momentos de que se pierda esta información, se pierdan las claves. Borrado selectivo o completo de la información en caso de robo o pérdida del equipo. Localización de dispositivos en los mismos casos. Y alertas y control sobre los planes que generan gastos adicionales, que serían los planes de voz y los planes de datos, sean adquiridos por el usuario o otorgados por la organización. Usando todo esto que estábamos viendo, todo este tipo de características y estas recomendaciones en B-Secure, hicimos un análisis importante y identificamos a Más360, una plataforma de gestión de dispositivos móviles fabricada por FiberLink, soportada por FiberLink, como una plataforma interesantísima de gestión de dispositivos, y es la que venimos a presentarles hoy. ¿Cómo funciona Más360? Bueno, para entender cómo funciona es importante identificar qué significa el nombre, qué significa Más360. Más360 traduce movilidad como servicio o Mobility as a Service. ¿Y por qué es como servicio? Porque incluye una característica muy interesante que la destaca frente a los competidores, y es que requiere cero uso de infraestructura para la puesta en marcha de esta solución. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura y toda la consola y todo el motor se encuentran instalados en los data centers del proveedor de FiberLink. Toda la administración de hardware, toda la administración de equipos en sí, la realiza de una forma transparente el proveedor. ¿Qué tengo yo como empresa? Lo que tengo es una consola de gestión web accesible de cualquier tipo de navegador, en la cual configuro los perfiles que voy a implementar dentro de mis equipos y despliego de forma automática por medios como el email o mensajes de texto los agentes a dispositivos iOS, Android, BlackBerry y Windows Phone. Adicional a esto tengo unos agentes, son agentes específicos que se llaman Cloud Extenders, con los cuales puedo integrar servicios como el correo corporativo, los directorios activos, entre otros, a la consola de administración. Bueno, ¿qué características, además de las que hemos visto, hacen que Más360 sea una opción interesante en este tipo, asegurando los dispositivos móviles? Lo primero es la implementación rápida. No es necesario que mi departamento tenga ningún contacto con el dispositivo final. Todo lo hago de una forma remota y todo lo hago con configuraciones transparentes. Segundo es la escalabilidad sin esfuerzo. Yo puedo, digamos, con el modelo de Pay as you grow, o pues pagar en el momento en que yo vaya creciendo, yo puedo en este momento tener una plataforma móvil que consista de 10 tabletas para solamente los gerentes, pero si mañana adopto una tendencia de BYOD o un modelo de BYOD, pues me van a entrar 200 dispositivos nuevos. Yo puedo simplemente adquirir las licencias sin necesidad de preocuparme por acondicionamiento de hardware, sin necesidad de hacer migraciones de consolas, acondicionamiento de discos duros, entre otros. Todo este tipo de configuraciones se generan de forma transparente sin que yo como organización vea efectos sobre el tiempo de funcionamiento de mi solución. También tenemos las actualizaciones automáticas. Esto es algo muy interesante porque lo que hacemos es que le trasladamos ese esfuerzo de actualización de parches, actualización de nuevas versiones de consolas y mantenimientos de la parte física al proveedor, y yo me desentiendo de todo este tipo de cosas. Lo único que hago es administrar y disfrutar de las características que me permite tener la aplicación. Y por último, como ya lo habíamos hablado, requiere cero infraestructura
para el deployment y para la puesta en marcha de este tipo de solución. Estas son las características unidas a lo que ya veníamos identificando que debemos buscar dentro de una solución de MDM, lo que nos hacen a nosotros presentar a Más 360 como una opción muy interesante y que nos puede acompañar en el camino de adoptar políticas y procesos de movilidad seguros. Abrimos ahora una sesión de preguntas. Vamos a responder primero las preguntas que se han generado durante el webinar. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el espacio de preguntas y las estaré contestando. Me preguntan que cómo es el manejo y cómo manejo el permiso del usuario para restringirlo y bloquearlo para el aseguramiento de la empresa, si el equipo es del usuario final. Ok. Lo que se hace, como veíamos allá al final con Más 360, es que por medio del correo o mensajes de texto u otros medios, le instalamos en el equipo del usuario final un agente, y ese agente va a contener todo el tipo de políticas que yo defina dentro de mi consola, ¿cierto? Entonces yo defino todas las políticas y, digamos, el usuario tiene su dispositivo y es propiedad de él. Es importante revisar en qué momentos del día y en qué espacios yo le genero ese tipo de políticas, pero por medio de ese agente que tiene protección para desinstalación y todo eso, yo otorgo este tipo de características. Bueno, varios comentarios sobre que teníamos problemas en la voz. Me preguntan también que cómo sería la integración con las plataformas de seguridad de la compañía, es decir, control de puertos de navegación y demás. Bueno, digamos que en el momento en que el equipo se encuentre dentro de la red interna, que yo puedo bloquear cualquier tipo de acceso a otro tipo de redes, Wi-Fi o otro tipo de redes, digamos que el bloqueo de puertos, generados por un UTM o generados por alguna otra herramienta, si son perimetrales, se manejan iguales. Igual, dentro de mi agente y dentro de mi consola de Más 360, yo puedo, como hablamos ahorita, generar perfiles de seguridad y, digamos, con el navegador seguro, con opciones de navegador seguro y de control de aplicaciones, generar controles sobre hacia dónde están navegando mis usuarios y cómo están usando los recursos de mi empresa. ¿Qué precio de referencia de mercado tiene el uso del servicio por equipo? Esa pregunta sí ya me corchan un poco. Es un poquito más del área comercial. Yo les diría que la idea es que en futuras reuniones y en contactos que tengamos con ustedes, entre Bisecure y ustedes, podemos definir este tipo de licenciamiento. No tengo bien esta información en este momento. El licenciamiento, me preguntan igual, el licenciamiento se maneja por equipo. Cada equipo va a generar una instancia dentro de la consola y va a necesitar un agente. Entonces este licenciamiento se genera por equipo a integrar. Un segundo, abro bien. La parte del DP, ¿cómo se maneja? Bueno, no hay en sí un motor de reglas para DLP. Lo que se maneja es el manejo de documentos seguros, documentos compartidos que yo decía que son de la organización, ¿cierto? Y manejo de los puertos por los cuales estos archivos podrían salir, como son las redes de Wi-Fi o los dispositivos de almacenamiento. Pero no es una solución y no tiene una solución específica que me permita generar reglas de DLP para cada tipo de archivo. Lo que puedo permitir es el manejo y la administración de procesos como las aplicaciones y manejarlas y manejar qué tipo de aplicaciones las permito y no permito.
aplicaciones. Ok. Me preguntan también que cómo es el proceso para el envío de aplicaciones pagas. Con Más 360 desde la consola de administración centralizada yo puedo hacer todo lo que es la compra por cada una de las tiendas móviles que tienen, adquirir este tipo de aplicaciones, y una vez adquiridas las licencias para cada una de las aplicaciones, lo que hago es un despliegue, puede ser silencioso sin que el usuario lo se dé cuenta, o pidiendo autorización del usuario a cada uno de los equipos que tiene un agente. Encuentro varias preguntas también donde nos dicen que les interesa y que sería bueno revisar con ustedes visitas. Perfecto, después de esto, una vez les digo, va a haber un pequeño cuestionario en el que les pido su colaboración para responderlo. Simplemente son 3 preguntitas donde identificamos la necesidad de ustedes de ahondar de pronto con nosotros y de ver más a fondo este tipo de soluciones. Ok, creo que con esto resolvemos todas las preguntas. Dame un segundo. La gente que tiene, me preguntan también que la gente que tiene Más 360 permite configurar los horarios de trabajo. Permite no configurar los horarios, pero lo que yo sí puedo hacer es configurar, con lo que hablaba de geofencing, configurar cuando mi usuario se encuentra dentro de un ambiente institucional, sea por GPS o por la IP pública, y dependiendo de eso identificar cuándo le aplico o dejo sacarle perfiles de seguridad diferenciados. Me preguntan también que si es posible controlar aplicaciones, ejemplo WhatsApp, que tienen constante actualización. Bueno, esto ya, digamos, la actualización de cosas como WhatsApp depende más que todo de los fabricantes, depende de Android, depende de Windows. Lo que yo puedo hacer es bloquear el acceso de estas aplicaciones a mi dispositivo, sea de forma automática, desinstalándolas o sacándole de pronto al usuario una alerta diciéndole que ese tipo de aplicaciones no deberían estar dentro de los dispositivos usados. Varias preguntas, parte del licenciamiento. Licenciamiento es por usuario y claro que se maneja en economía de escala, se manejan por paquetes de usuarios. Yo los invito, estoy viendo varias preguntas también sobre la parte más comercial, los invito a dejarnos sus datos de contacto, y ya la parte comercial nos podremos comunicar con ustedes. Preguntan cómo funcionarían los dispositivos de conexión a internet con 4G. No hay ningún problema, lo manejo como si fuera cualquier conexión a plan de datos. Yo puedo bloquear, controlar el tráfico que se esté generando en estos planes de datos. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Me dicen que cómo se maneja el tema de control remoto para que no se tome como espionaje, pues, ya que los dispositivos son personales. Es muy importante primero lo que hablamos, definir políticas claras en las que el usuario tenga conocimiento de lo que se va a controlar, y además de eso mostrarle a él hasta dónde tengo yo acceso de sus documentos privados. Entonces yo puedo identificar y generar políticas de inicio en la consola en las que mis administradores de plataforma no tienen acceso, por más que quieran, a documentos privados como lo son las fotos y ese tipo de cosas. El agente no se pone disponible en la tienda de los dispositivos.
yo puedo simplemente, bueno, o sea, sí está disponible, pero el mejor modo de hacerlo es simplemente enviar el link por cualquier mensaje de texto, mensaje de móvil o mensaje email, y de ahí se descarga automáticamente sin necesidad de configuraciones adicionales. Caso de robo de un equipo, ¿qué seguridad no tengo con la información de la memoria? Sí, me preguntan que si tiene encripción de la memoria de CD en caso de robo. Es posible generar encripción. Es importante saber que, digamos, las funcionalidades de encripción dependen del tipo de dispositivo, pero si el dispositivo es capaz de hacer encripción, yo puedo crear políticas de reforzamiento que me generen esta encripción de los dispositivos. Me preguntan que qué pasa cuando el móvil no está conectado a internet, si las políticas se siguen manejando, las políticas se siguen aplicando sin problema. El agente es un agente completamente liviano, lo que hace es que usa las características ya instaladas dentro del equipo, entonces el gasto de batería y el procesamiento es mínimo. Ok. Creo que con esto cubrimos la mayoría de las preguntas. Tengo otras adicionales. Estaremos revisándolas, estaremos en los próximos días respondiéndolas, ya se nos acaba el tiempo. Pero bueno, sí, estaremos respondiendo a todas estas preguntas. Hay otra última que me parece interesante. Me dice qué tipo de sistemas operativos soporta. Soporta Android, soporta iOS, Windows, Phone, BlackBerry, y dependiendo de cada uno de esos, soporta varias de las versiones de estos dispositivos. Bueno, los invito a nuestras otras charlas de seguridad que vamos a tener en los próximos días. Encontramos aquí, esta es la agenda de los otros webinars, les estarán llegando, si no les han llegado ya los correos, y para que los revisemos y podamos estar en estas charlas también. Okay. Nosotros como eSecure y Más 360, nosotros somos partners de Más 360, les agradecemos por haber estado en esta presentación, espero haya sido de gran importancia, que le haya causado, la verdad, no sé, preguntas. La idea con esto concluimos ya el webinar de hoy. La idea era con esta presentación generar inquietudes frente a cómo se están manejando en este momento las tendencias de trabajos móviles en sus compañías y dar algunos tips de qué debe tener una solución de MDM en especial, como la que nosotros les presentamos hoy, Más 360. Tengan en cuenta que cualquier tipo de inquietudes, ya sea de la parte comercial o técnica, sobre los temas tratados hoy o sobre Más 360, estamos más que disponibles en eSecure para solucionarlas. Si quieren nos dejan sus datos de contactos y con esto nos comunicamos con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto del día.